Y decíamos la vez pasada, hermano, que agradó al Señor hacer un pacto de gracia. Decíamos también la vez pasada que Dios ha hecho muchos pactos. Lo encontramos en la palabra con Noé, con Abraham, con David, con Josué. Muchos pactos encontramos en la iglesia, pero hay un pacto especial que nos compete a nosotros, que es el pacto de gracia que Dios había hecho antes de la fundación del mundo. Y encontramos en un texto clave allí, en el comienzo de la palabra de Dios, en Génesis capítulo 3, versículo 15, y ese va a ser nuestro texto central en esta mañana, que vamos a estar mirando sobre este pacto de gracia. Cuando allí el hombre desobedeció el mandamiento de Dios, cuando allí el hombre le dio la espalda a Dios y escuchó y prestó atención a la voz de la serpiente, a la voz del enemigo de Dios, de aquel que quería usurpar el lugar del trono de Dios. Pero como Dios es todopoderoso y no hay nada, ni se compara nada como con Él, ¿sí? Él es por sobre todas las cosas, Él es el Dios todopoderoso. Y encontramos en este pasaje, en capítulo 3, versículo 15 de Génesis, esta promesa que Dios hace allí de este pacto de gracia. Y decíamos la vez pasada que agradó al Señor hacer un pacto de gracia en el cual libre y gratuitamente ofreció y ofrece vida y salvación por medio de Jesucristo a los hombres. Pero también Dios demanda de estos hombres arrepentimiento y fe para alcanzar esa salvación, ¿sí? Ahora, esto no quiere decir de que yo de mi propia voluntad puedo arrepentirme y creer en el Señor, no, sino que Dios tiene primeramente que obrar en mi corazón. Por eso se llama pacto de gracia, ¿sí? Porque Dios primero tiene que obrar en mi vida. Yo tengo que nacer de nuevo, primeramente obra del Espíritu Santo, para creer y tener fe en el Señor y arrepentirme de mis pecados, ¿sí? O de lo contrario, no vendré jamás al Señor si Dios no me trae a Él mismo. Y por eso se llama pacto de gracia, porque no depende de nuestras obras, no depende de nada de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Por más que conozcamos toda la Biblia, por más que ayunemos días y días, por más que oremos, no sé, seamos eruditos en el conocimiento de la palabra, oremos constantemente, eso no nos acercará a Dios si Dios no obra primero en nosotros, ¿sí? Sí es necesario conocer la palabra de Dios, sí es necesario orar constantemente, porque ese es el alimento a nuestra alma, eso nos fortalece y nos ayuda y nos lleva a humillarnos ante Dios. Pero Dios tiene que obrar primeramente en nosotros. Entonces encontramos allí en este pasaje bíblico en Génesis 3, versículo 15, que el Señor dice allí, hablando a la mujer y a la serpiente y hablándole al hombre también, después de que el hombre había desobedecido, dice allí en el versículo 15, y pondré enemistad, le dice a la serpiente, entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hablándole allí a la serpiente Dios, hablándole a Satanás, ¿sí? Allí ya obrando ese ángel de luz, obrando allí en este animal, en esta serpiente, Dios le dice que la simiente de la mujer le iba a pisar la cabeza y que esta serpiente le iba a herir en el calcañar. Así que estaremos viendo y desarrollando este pasaje bíblico, porque esto es, tenemos aquí el protoevangelio, ¿sí? Que es el prototipo del evangelio. Aquí comienza esa palabra de redención, aquí comienza el mensaje de salvación que Dios vino y fue hablando continuamente a través de los profetas, a través de visiones, a través de revelación. Dios fue mostrando, Dios fue hablando a los profetas. Pero como dice la misma palabra, en estos postreros días el Señor nos habló por su Hijo. Entonces encontramos aquí
que este es el prototipo del Evangelio, este pasaje bíblico, porque contiene el anticipo de la promesa del Redentor que iba a venir. Porque le dice Dios allí que la simiente de la mujer iba a nacer y le iba a pisotear la cabeza al enemigo, a la serpiente, al diablo. El pacto que Dios ha hecho con su pueblo es revelado en el Evangelio. En primer lugar, encontramos aquí que fue revelado a Adán esa promesa de salvación por medio de la simiente de la mujer. El Señor no le preguntó a la serpiente por qué sabía que era mentirosa. Dios sabía y sabe que la serpiente es mentirosa. Jesús dijo, Él es el padre de la mentira. En Él no hay verdad, es todo mentira. Y todo aquel que hace obra del enemigo, todo aquel que está bajo el diablo, ¿sí?, es un mentiroso. Nosotros éramos mentirosos porque nosotros estábamos bajo la influencia de Satanás. Éramos mentirosos. Felizmente que el Señor nos trajo la verdad y la verdad nos enseñó de que la mentira es un pecado y no nos llevará a Dios. Y nos arrepentimos y nos hemos arrepentido y tratamos, hermano, tratamos de no mentir, de no engañar, de no traicionar, de no pecar contra Dios, ¿sí? Si a nosotros no nos duele el pecado, significa que nos gusta el pecado y estamos desobedeciendo a Dios, que vivimos todavía bajo esa influencia de Satanás. Pero si a nosotros nos duele cuando pecamos, cuando más siquiera un pensamiento malo viene en nuestra cabeza y nos duele por ese pensamiento y nos arrepentimos delante de Dios, significa que hemos nacido de nuevo. Porque esas son evidencias, hermano, de que hemos nacido de nuevo, de que no queremos desobedecerle a Dios, no queremos pecar contra el cielo y contra Dios. Entonces, eso da evidencia de que realmente hemos nacido de nuevo. Pero si no nos interesa pensar mal, pecar, mentir, engañar, traicionar, si nos da lo mismo, entonces significa que no estamos haciendo lo que Dios nos manda. Y tenemos que autoevaluarnos si realmente somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Entonces, vemos aquí que Dios ha revelado su pacto de gracia, su pacto de salvación. En primer lugar, a Adán, a Eva, le mostró aquella promesa. Y encontramos también aquí que el Señor no le preguntó a la serpiente, porque Dios sabe que es un mentiroso. No hay criatura tan degradable, hermano, como aquel antiguo ángel de luz, porque era un ángel de luz, que ahora es el diablo. Él se deleita en todo aquello que es vil, en todo aquello que es material y en todo aquello que es carnal. Así que cualquier obra de la carne que nosotros hagamos, el diablo se deleita de ello, ¿sí? Y es una puerta que nosotros le estamos abriendo al enemigo. Si nuestro deseo, nuestro anhelo es más este mundo, lo material, entonces también le estamos abriendo una puerta al enemigo. Si en nosotros hay esas cosas viles, ¿sí?, pecado, lascivia y cuantas otras cosas, significa que le estamos abriendo también una puerta al diablo, ¿sí? Así que tenemos que autoevaluarnos en nuestro caminar con el Señor. Una misericordiosa promesa se hace aquí en este pasaje acerca de Cristo y cómo el hombre caído es libertado de las garras del enemigo. Ya vemos aquí una luz de esperanza para la raza humana, ¿sí?, para todos los descendientes de Adán y Eva, que somos todos nosotros, porque Dios de una sola carne, ¿sí?, ha hecho todo, de una sola sangre ha hecho todo. Todos venimos de una sola sangre. Todos venimos de ellos. Jamás Dios destruyó a toda la humanidad, ¿sí? En el diluvio Dios dejó personas, no destruyó a todo. Y de allí nuevamente comenzó a multiplicarse el ser humano, ¿sí? Entonces, encontramos, hermano, de que esta promesa, gloriosa promesa que Dios hace aquí acerca de Cristo, y cómo Dios ya había librado al hombre de las garras del enemigo. Esta fue la aurora, es decir, el comienzo, el nacimiento de esa promesa del día del Evangelio, ¿sí? Nosotros
encontramos en el Nuevo Testamento la culminación del Evangelio. ¿Sí? Juan, inclusive el apóstol Juan dice en Apocalipsis que cualquiera que añade o quite algo de esto sea anatema, sea maldito, no sea quitado del libro de la vida. ¿Sí? No es un hijo de Dios. Por lo tanto, encontramos aquí que en este versículo que este es el comienzo de la revelación del Evangelio de nuestro Dios. Tan pronto como se produjo la herida, hermano, fue provisto y revelado el remedio. Dios hiere y Dios cura. Dios es el que sostiene con la diestra de su poder todo el mundo, todo el universo, y cuánto más a sus hijos, cuánto más a sus redimidos. 3 cosas encontramos aquí con respecto a Cristo. Primero, su encarnación. Había de ser la simiente de la mujer, la simiente de esa mujer. Por eso su genealogía que encontramos en Lucas capítulo 3, versículo 1 al 38, se remonta allí hasta llegar a Adán, diciendo que es hijo de Adán, Cristo en este caso. Y segundo, sus padecimientos, su muerte, indicados por la herida producida en el talón por Satanás, que dice que le heriría en el calcañar. ¿Sí? Encontramos allí también eso en su naturaleza humana, obviamente, en la naturaleza humana de Cristo, Satanás hirió. En todo el padecimiento que Cristo padeció, Satanás iba derrotando, queriendo derrotar, porque no les derrotó, queriendo hacer caer, queriendo que el plan de salvación de Dios se estropeara, que no fuera posible. Entonces, Satanás tentó, por ejemplo, a Cristo en el desierto para hacerle caer en pecado. Y algunos piensan que fue Satanás el que aterrorizó a Cristo en la agonía para llevarlo a desesperarse y a pecar. Recuerde aquellos que han leído en el huerto Getsemaní, cuando Cristo en su agonía en algún momento quiso como dejar de lado el plan, el propósito por el cual había venido. Pero allí él mismo dijo: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Allí nuevamente el Señor toma esa fuerza, ¿sí? Ese poder que emanaba de esa divinidad que había en él, y entonces continuó. Y fue el diablo quien puso en el corazón de Judas traicionar a Cristo. También fue el diablo el que puso en el corazón de Pedro para negarle, en el de los principales sacerdotes para procesarle, en el de los falsos testigos para acusarle, y en el de Pilato para condenarle, teniendo en todo esto el objetivo de arruinar la salvación de los redimidos, de aquellos que habían de ser salvados por el Señor. Pensaron que le estaban destruyendo al Hijo de Dios. Pensaron que estaban arruinando el plan de Dios. Pero por el contrario, fue por medio de su muerte como Cristo anuló al que tenía el dominio de la muerte. Por medio de su muerte, Cristo anuló el dominio de aquel que tenía el poder de la muerte, Satanás. El talón de Cristo fue herido cuando sus pies fueron traspasados y clavados en la cruz. Y los sufrimientos de Cristo se continúan en los sufrimientos de aquellos que por su causa, ¿sí?, son sufridos, son maltratados, son metidos en las cárceles, son muertos inclusive algunos. Es decir, de alguna manera Cristo como que viene sufriendo a través de sus hijos, porque sus hijos sufren persecuciones, sufren cárceles, sufren maltratos y hasta la muerte.
Pero como Jesús dijo, bienaventurados aquellos que por mi causa sufren persecuciones, muertes, ¿sí? Bienaventurados, felices somos si por su causa sufrimos, si por su causa padecemos persecuciones. Porque como dijo el apóstol Pablo, para mí vivir vivir es hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra, morir es ganancia. ¿Sí? Entonces, si vivimos, vivimos para Cristo. Si morimos, morimos para Cristo. Por lo tanto, hermano, ¿qué puede hacer el hombre o este mundo o el diablo en contra nuestra? Más que quizás maltratar o herirnos físicamente, pero más de ahí no llegará. Porque nuestra alma está en las manos del Señor, e inclusive nuestro cuerpo físico está en las manos de Dios. Entonces encontramos que el diablo le tentó en todo al Señor, y inclusive a muchos hoy le echan en las cárceles, le persiguen, le matan, y así Satanás sigue hiriendo el talón o el calcañar, como dice allí el versículo que acabamos de leer. Pero mientras el talón o el calcañar es herido aquí en la tierra, lo más glorioso es que la cabeza está en el cielo. Está sentado en su trono. Por lo tanto, el diablo puede hacer lo que quiera aquí, con el talón, por decir así. Pero nuestra cabeza, que es Cristo, está en el cielo. Él está en el cielo. Y un día vendrá por nosotros, ¿sí? Entonces, es glorioso, hermano, que Él se haya levantado de entre los muertos, que Él venga a este mundo, muera, sufra por nosotros y sea resucitado y levantado y esté sentado a la diestra del Padre. Allí está nuestra cabeza. Por eso el Señor dice que tenemos que poner nuestra mirada en el autor y consumador de la fe, en aquel que está allí sentado. Elevar nuestra mirada más allá del sol, más allá de las nubes, ¿sí? No aquí en nuestro alrededor. Si nosotros miramos a nuestro alrededor es todo caos, destrucción, es melancolía, porque a veces vemos las cosas y no podemos lograr el objetivo muchas veces. Y miramos hasta ahí, miramos hasta allá, pero no elevamos nuestra mirada más allá. Debemos decir como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos. Mira allá los montes, decía el salmista, los montes altos, las montañas más altas, miraré allí, pero de allí no viene mi socorro. Mi socorro viene más allá, allí de lo alto, donde está Cristo sentado a la diestra. Por lo tanto, hermano, el diablo puede hacer de la suya acá. Puede usar a cualquier persona y hacer de la suya aquí. Pero nuestra cabeza está en el cielo. Por lo tanto, el Señor está reinando y nosotros reinamos con Él, dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que sufrimos acá? Nada, no se compara nada con lo que el Señor tiene preparado para aquellos que son fieles a Él, para aquellos que permanecen en Él. Y tercer punto que encontramos aquí, su consiguiente victoria sobre Satanás. Satanás había ahora insultado y pisoteado a la mujer allí en el huerto del Edén. Él había pisoteado, había insultado a la mujer, la había puesto en contra de Dios. Pero la simiente de esa mujer había de surgir en el cumplimiento del tiempo para triunfar sobre Satanás, sobre él. Dice Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquella promesa, hermano, se había hecho realidad. Aquella promesa que Dios le había hecho a esta mujer se había hecho realidad. Porque Dios cumple su promesa. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y si Dios prometió y cumplió, ¿cuánto más nos dará aquellas cosas que necesitamos aquí? ¿Sí? ¿Cuánto más el Señor tiene cuidado de nosotros? Por eso el Señor Jesús le enseñaba a sus discípulos,
si Dios tiene cuidado de un pájaro, si Dios tiene cuidado, si Dios ve todo lo que pasa, que ni aún un cabello de nuestra cabeza se cae sin que Él lo sepa, ¿cuánto más de nosotros, manada pequeña, cuánto más de nosotros tiene cuidado, hermano? El Señor es fiel, Él cumple su promesa. Colosenses 2:15 dice, allí la promesa era que le hacía, que decía el Señor justamente, le herirás en la cabeza. Esto es, destruirá todas sus tácticas y todos sus padecimientos, trastornará totalmente su reino y sus intereses. Cristo frustró las tentaciones de Satanás, los planes de Satanás con su muerte. Asentó un golpe mortal al reino del diablo, al reino de Satanás, una herida en la cabeza de esta bestia, que jamás será curada, que jamás se levantará. Cristo hirió en la cabeza de Satanás cuando Él murió en la cruz. El diablo pensaba que ganaba esa victoria, pero no fue así. Entonces, hermanos, encontramos aquí también en el primer pasaje bíblico que acabábamos de leer allí, Génesis 3:15, los personajes mencionados en esta promesa del Señor. La simiente de la mujer es uno de los personajes que encontramos en ese pasaje, que es Jesús el elegido, Jesús el Mesías, Jesús el redimido. Todos los que creyeron a partir de allí participan del Espíritu de Cristo. Todos los que fueron salvados desde allí, desde ese momento, desde la promesa, en realidad mucho antes, porque este plan de Dios fue mucho antes de la creación del mundo. Dios ya había planeado sus remanentes, sus escogidos. Pero desde ese momento que Dios hace esta promesa, todos aquellos que han sido salvados participan del Espíritu de Cristo. Porque sin Cristo no podemos entrar al cielo. Sin Cristo no somos salvados. Tenemos en la Biblia, por ejemplo, en Hebreos 11, donde nos habla todos aquellos hombres que por la fe lograron ciertas cosas. Que por la fe, creyendo en Dios, en un Dios invisible, en un Dios que no le veían, pero creían. Lo mismo que nosotros, hermanos. Yo nunca le he visto a Dios, no le he visto nunca a Jesús, pero creo, tengo fe en que Dios es veraz, que Dios es real, que Dios existe. Porque de lo contrario, si no tengo fe, hermano, en Dios, en un Dios invisible, no soy salvo. Pero para tener esa fe, esa convicción en mi corazón, tuvo que haber una obra del Espíritu de Cristo en mi vida primeramente. O de lo contrario, iba a creer en un Dios falso. Iba a creer en un Dios que muchos creen, un Dios de la mente, un Dios de este mundo, un Dios de la prosperidad, un Dios de todo lo bueno, pero no un Dios que también obra en lo malo para el bien de sus hijos. Entonces, Jesús y sus elegidos, encontramos aquí este personaje también mencionado en esta promesa, la simiente de la mujer. También el otro personaje es Satanás y los perversos que se asemejan a él. Aquellos escarnecedores, aquellos pecadores como nosotros en otro tiempo, los santurrones, aquellos que se apartan de ciertas cosas y creen que son santos, pero no lo son porque no tienen a Cristo en su corazón, porque nosotros no somos santos si no le tenemos a Cristo en nuestro corazón. Es por Cristo que somos santos, porque Él es quien nos santifica, Él es quien nos purifica, no somos nosotros. Entonces también los que rechazan el Evangelio, el verdadero Evangelio de Jesucristo, el Evangelio que es para salvación y vida eterna, el Evangelio que nos enseña de que tenemos que arrepentirnos y creer en el Señor Jesucristo, el Evangelio que nos enseña quién es Dios y quiénes somos nosotros.
No ese evangelio que todo está bien, que tenés que venir al Señor porque Él te acepta así como soy y no hablan del arrepentimiento, no hablan del infierno, de lo cual la palabra nos habla. El verdadero evangelio nos habla del arrepentimiento, nos habla de que existe un cielo y un infierno. Y si nosotros no creemos en el Señor y no nos arrepentimos de nuestros pecados, nuestro lugar es el infierno. Mas si venimos con un corazón contrito y humillado ante Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Entonces encontramos aquí a Satanás y a sus seguidores, a sus séquitos, aquellos que hacen la voluntad de Él, aquellos que están bajo su gobierno. Y no porque Satanás sea más poderoso que Dios, no porque Satanás tenga superpoderes, no, sino porque Dios permite esa influencia. Porque Dios le dio esa libertad, por decir así, a Satanás. Y estas personas, ¿sí?, por vivir según el deseo de sus corazones, hacen la voluntad de Satanás. Porque hay en las personas un corazón corrompido, un corazón destruido, un corazón lleno de pecado, lleno de maldad, un corazón con una naturaleza caída. Y si ese corazón no es renovado por el Espíritu de Dios, entonces esa persona está bajo la influencia del enemigo. Y muchos, hermanos, e inclusive muchos que dicen ser evangélicos, están bajo esa influencia, ¿sí?, porque no hacen lo que Dios demanda en su palabra. No predican la verdad de Dios. Por lo tanto, se reúnen multitudes, pero en esas multitudes, en esos lugares, son lo único que es una sinagoga de Satanás. Se influencia el mundo, el pecado, la carne, lo material, ¿sí?, lo vil, todas esas cosas están allí reunidas porque es sinagoga de Satanás. Por eso las iglesias, aquellas que realmente predican una sana doctrina, aquellos que realmente tratan entre todos sus errores, porque no somos perfectos, ¿sí?, muchas veces está vacía, porque la gente busca lo que hay en su corazón. Y si en su corazón no está Cristo, no van a buscar las cosas de Cristo. Van a buscar a un Cristo falso, a un anticristo, como diría la misma palabra, ¿sí? Aquellos que enseñan solamente lo material, lo vil y lo carnal, pero no lo espiritual. Adornan todas esas cosas y usan la palabra de Dios para agradar al hombre y no a Dios. Entonces, también esos grupos de personas entran en esta influencia de Satanás. También la herida en el calcañar o la naturaleza inferior puede ser la lucha en el corazón del creyente. Herir el calcañar es doloroso, sí, pero lo complejo abre el camino, hermano. Muchas veces tenemos que caer en el suelo, rendido, postrado por maltratos o por influencias de muchas cosas, para que realmente reconozcamos a Dios. Muchas veces Dios permite esas cosas, hermano, porque como dije hoy, no es que el enemigo tenga superpoderes o más que Dios. No, Dios permite. Dios permite que muchas veces el enemigo pueda influenciar en la mente de las personas, ¿sí? No así en sus hijos, hermano, porque no en aquellos que tienen el Espíritu Santo el enemigo puede influenciar, porque no puede haber dos reinos allí, ¿sí? O es Cristo, o está el enemigo. Entonces encontramos en la salvación de todos los elegidos, en el derrocamiento del dominio del infierno en el mundo y el establecimiento del reino de justicia también aquí en esta promesa de Dios. Bendito sea el Hijo de la promesa, hermano. Bendito sea Cristo. Bendito sea el Mesías. Cristo golpeó la cabeza de la serpiente antigua y la dejó herida de muerte, mientras que el talón herido de nuestro Salvador es gozoso, es deleitarnos, es gozarnos
porque no nos puede destruir, porque Cristo está con nosotros. Podrá tirar muchas piedras, muchos dardos a su iglesia, a sus hijos, pero no llegará más de ahí, porque Dios no permitirá. Dios no permite, porque hemos sido comprados con la sangre de aquel Cordero que sufrió por nosotros, con la sangre de Cristo, este Hijo de la promesa. Entonces Cristo golpeó la cabeza de la serpiente y la dejó herida de muerte, mientras que el talón herido de nuestro Salvador es el gozo y el deleite de nuestros corazones. Nos gozamos porque Cristo sufrió por nosotros. Nos gozamos porque Cristo padeció por nosotros. O nos gozamos porque Él vino a este mundo y padeció por nosotros. Porque nosotros no podíamos ni podemos, hermano. No vamos a sufrir como Él sufrió. No vamos a padecer como Él padeció. A Jesús le escupían en la cara. Si a nosotros nos escupen en la cara, capaz le damos un sopapo a aquel que nos escupe. Pero Jesús no. Él padeció por nosotros. ¿Sí? A Jesús le hicieron lo que quisieron los soldados, y a nosotros si nos agarra la policía o algún otro, nos vamos a enojar porque reaccionamos nuestra carne, pero Jesús no. Por eso su sufrimiento es nuestro gozo, es nuestro deleite. Por eso nos gozamos. Y este pacto de gracia, este pacto de Dios, después de revelarle a Adán, fue revelado mediante pasos adicionales hasta completarse su plena revelación en el Nuevo Testamento. Hebreos capítulo 1 encontramos allí lo que nos dice la palabra. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dice el pasaje allí: Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Cada profeta del Antiguo Testamento contribuía parte de lo que Dios quería comunicar a la humanidad, pero ninguno de ellos proveyó la revelación completa de Dios. Dios se reveló a sí mismo de varias formas. Habló audiblemente, dio a conocer su mensaje por medio de sueños, de visiones, por el ritualismo del tabernáculo y por la ley. Dios se dio a conocer por todos esos medios que Dios le dio al pueblo de Israel. Por lo tanto, todo eso, hermano, era tipo y sombra de lo que iba a venir, Cristo. En Cristo se cumplió todo. Cristo es la ley, Cristo es el tabernáculo, Cristo es nuestro templo, Cristo es todo aquello que Dios venía hablando en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no hay necesidad hoy de hacer esos rituales que hacían los judíos en aquel tiempo. Hoy tenemos a Cristo. Hoy somos salvados por gracia. Y Dios a todo ha salvado por gracia. Pero dio una ley, esa ley que nos acerca a Dios. Esa ley que nos enseña que somos pecadores. Esa ley que nos muestra el pecado. Por eso decía el apóstol Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Porque la letra nos mata, nos lleva a morir para que Cristo obre en nosotros y podamos vivir por su Espíritu, podamos tener vida. No es que la letra, cuando dice la letra mata, no hay que estudiar la Biblia, no se refiere a eso. Como escuché una vez, no se refiere a eso. Entonces, hermanos, cada profeta del Antiguo Testamento contribuía parte de esta revelación que se completó en el Nuevo Testamento cuando Cristo vino. En estos últimos días, dice, Dios completó su revelación por medio de Cristo Jesús. Ya está completa su revelación.
No hay más nada para agregar, ni para quitar, ni para añadir a la palabra de Dios. Ya está completa. Todo lo que Dios quería comunicar, ya comunicó, ya dijo. Ya no hay más apóstoles, ya no hay más aquellos profetas que traían nuevas revelaciones. Hoy el profeta es aquel que predica, que anuncia la palabra de Dios, que proclama la verdad que ya fue revelada. No hay nuevas revelaciones. Está completa, porque ya ha revelado Dios todo lo que la humanidad necesitaba para ser salvada. Dios ya reveló todo lo que quería comunicarnos en cuanto a Él. Ahora, no es que Dios haya revelado todo acerca de Él y del universo, no. Porque hay cosas que no sabemos. Y las que no sabemos no tenemos que estar rebuscando allí, sino que las que Dios nos ha revelado están en su palabra. Debemos escudriñar su palabra, buscar lo que Dios nos habla en su palabra, si queremos conocerla a Él, si queremos conocer el camino de salvación. Porque las reveladas son para nosotros y las ocultas son de Dios. Entonces, no es que Dios haya revelado todo acerca de Él o del universo. Dios reveló todo aquello que nosotros necesitábamos. Y como Jesús dijo en el libro de Juan, que en la palabra encontramos para nuestra salvación. Entonces, todo lo que Dios quería comunicar a la humanidad para acercarnos a Él, para ser salvos, Dios lo ha comunicado. Dios lo ha revelado. Y tiene su fundamento en aquella transacción del pacto eterno que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los redimidos, antes de la fundación del mundo. Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 9 dice: quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, con la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos antiguos, dice Tito 1:2. Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios prometió, Dios cumplió. Y lo que Dios promete, Dios cumple. Conforme a su voluntad, no conforme a nuestros caprichos o nuestros malvados corazones, sino conforme a su voluntad, Dios cumple, porque su nombre será glorificado en cada promesa que Dios ha hecho y en cada cosa que Dios cumpla aquí en nuestra vida, en nuestra familia, en la iglesia, es para que su nombre sea glorificado, no para que nosotros seamos exaltados, sino para que Él sea exaltado, para que Él sea glorificado. La salvación es un don de Dios y no se logra por esfuerzos humanos, sino que es una respuesta de fe al llamamiento de Dios. El plan de Dios fue preparado para la salvación antes de la creación del mundo. Fue revelado y completado en Cristo Jesús, el Hijo unigénito del Padre. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, hermano. No una vida, Dios no nos hizo libre para que usemos esa libertad para ocasión de la carne, de este mundo y para hacer lo que se nos da la gana. Dios nos hizo libre de la esclavitud, de las garras del enemigo, lo cual estábamos antes, para que seamos santos, para que seamos, ¿sí?, purificados y lavados por su palabra, porque es su palabra la que nos limpia, porque su palabra es espíritu y es vida. Y si nosotros queremos tener vida y queremos ser limpiados, tenemos que estudiar su palabra, tenemos que leer, y no solo leerla, sino aplicarla a nuestra vida, para que por ella seamos limpiados. Por ese evangelio que fue revelado, ya aquí desde Génesis capítulo 3, versículo 15, esa promesa que Dios había dado. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por algo que nosotros hubiésemos hecho, sino por su propio designio y su gratuito favor. Esta gracia nos fue otorgada en Cristo Jesús desde la eternidad.
Dios había planeado salvarnos, redimirnos, un remanente de toda la humanidad, de todo ser humano, un remanente Dios ha escogido, Dios ha salvado. Y bien podría decir alguien, ¿y por qué Dios no salva a todo el mundo? Porque todos le hemos dado la espalda a Dios. Porque nadie ama a Dios realmente porque nace de su corazón. Todos odiamos a Dios. Todos le crucificamos a Cristo de alguna u otra manera. Todos fuimos allí a crucificarle a Cristo. Con nuestros pecados, con nuestra desobediencia. A nadie le importa a Dios. Hablan de Dios, creen en un Dios, creen en Jesús, pero también creen en imágenes, creen en este mundo, creen en el gobierno, creen en otras cosas, creen en lo material, en la carne, creen en sus propias fuerzas, pero realmente no se someten a la voluntad de Dios. Creen en cualquier cosa y se crean un Dios, pero no es el Dios de la Biblia. Y nosotros éramos así, hermano. Yo lo digo porque yo era así. Éramos así. No queríamos saber nada de Dios. Me iba a la congregación, me congregaba, estaba, leía la Biblia, no entendía nada, pero leía, hacía rituales y cuantas otras cosas, pero no había un cambio en mi corazón. Porque no depende de mí, sino depende de Dios. Dios nos llamó con un llamamiento santo para que seamos santos, para que seamos apartados de este mundo, para que seamos apartados de todo lo vil, de todo lo material, de todo lo carnal, y que seamos hijos obedientes conforme a su voluntad y a su propósito. Entonces encontramos que hemos sido salvados por gracia, por ese pacto de gracia que Dios ha hecho con la humanidad. De allí, de ese capítulo que estábamos mirando al comienzo. El hombre es totalmente incapaz de salvarse a sí mismo, incapaz de obtener la salvación. Nadie llega al Padre si no es por Cristo. Si Él no viene a nosotros, no vamos al cielo. No vamos a ese lugar de descanso, a ese lugar de gozo, de paz eterna. No vamos a ese lugar si Dios no obra en nosotros, si no nos trae a Cristo. Entonces, hermanos, veamos allí lo que dice Hebreos 11:6. Después usted lo puede leer hasta el versículo 16, donde Dios habla de las promesas de aquellos hombres que tuvieron fe en este Dios invisible. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque cualquiera que se llegue a Él debe creer que existe y que premia a los que le buscan de corazón. Todo el que se acerca a Dios, a este Dios invisible, debe buscar en Él dos cosas fundamentales: perdón y salvación. O sea, bendición. Por tanto, es necesario que crea, puesto que no le vemos a Dios, que lo que nosotros buscamos a este Dios que no le vemos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿O qué es lo que buscamos? Quizás en algún momento hemos llegado, la primera vez que llegamos a un lugar donde se predicaba la palabra, quizás lo que buscábamos era salir de esa depresión, de ese estado mal que estábamos. Y buscábamos salvación y perdón. Y esa búsqueda debe continuar, no porque no seamos perdonados o salvados ya, sino porque en todo momento debemos recordar que Dios es un Dios invisible. No debemos de crearnos imágenes en nuestra mente, porque ¿con qué le vamos a comparar a este Dios invisible? No hay nada aquí en la tierra, no hay nada.
que se pueda comparar a Él. Entonces, por eso es necesario, hermano, tener fe. Una fe viva, una fe para salvación. No una fe que puedo crear cosas, como alguien dijo por allí, que tengo el poder para crear tal o cual cosa o para cambiar tal o cual cosa. No tenemos ese poder, hermano. No tenemos ese poder. Entonces, necesitamos realmente tener fe en este Dios invisible y debemos de buscar estas dos cosas fundamentales, perdón y fe. Por tanto, es necesario que crea, puesto que no le vemos a Dios. No solo que crea en la existencia de Dios, sino también en su providencia amorosa para con el que le busca. Porque Dios galardona a aquel que le busca con fe. Dios recompensa a aquel que le busca con fe. Dios es hallado a aquel que le busca. El pueblo que Dios había escogido y salvó de Egipto no le buscó a Dios. Endureció su corazón. Tapó sus oídos a la voz de Dios. Mas hoy el Señor nos habla de que no debemos de ser así. No debemos de endurecer nuestro corazón, no debemos de cerrar nuestros oídos a su palabra, a su voz. Que Dios nos habla a través de su palabra. Dios nos ministra a través de su palabra. Si alguien quiere escuchar la voz de Dios, que lea la Biblia. Allí está Dios hablando. Todavía sigue hablando Dios en su palabra. Todavía sigue ministrándonos a través de su palabra. No es que Dios va a venir como un ángel y se va a revelar, o en una visión, o en un sueño. Dios nos habla a través de su palabra. Su palabra sigue viva. Y nosotros somos los responsables de que esa palabra obre en nosotros, cobre vida en nosotros. Si nosotros la obedecemos, la ponemos por obra, ponemos en práctica la palabra de Dios, adornamos el Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, de ahí la necesidad, hermano, la necesidad absoluta de la fe para agradar a Dios. Pues solo el que acepta por fe la revelación divina certifica, o sea, pone el sello de que Dios es veraz, de que Dios es verdadero. Dos elementos más esenciales en la fe. Hay que creer que Dios existe y que Él es un Dios personal que cumple su promesa. Y lo vimos allí en el pasaje que leíamos al comienzo. Dios había hecho su promesa y Dios la cumplió. ¿Sí? La simiente de la mujer nació, vino en carne humana como nosotros, Jesucristo, y murió por nosotros. Vivió una vida perfecta, una vida santa, conforme a la voluntad de Dios. Pero sin embargo, murió como un pecador. Fue condenado como un malhechor, porque nosotros éramos así. Nosotros debíamos de estar clavados en esa cruz, porque maldito todo aquel que no cumple lo que la ley de Dios dice. Nosotros éramos malditos porque no hacíamos lo que la ley de Dios nos demanda. Pero hoy hemos sido alcanzados por esa gracia que fue prometida antes de la fundación del mundo. Hoy hemos alcanzado esa gracia, ese pacto eterno que Dios había hecho con su pueblo. Entonces, hermanos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, dice la palabra allí en Hechos 4:12. No hay otro nombre en el cual podemos ser salvos. Es en este Jesús, el Hijo de la promesa. Es en Él que tenemos el pacto de redención. Es en Él que se cumplió ese pacto de salvación, ese pacto de gracia. Y hermano, otra cosa, Él es el único que puede hacer pacto. Nosotros no podemos hacer pacto con Dios. Nosotros no podemos pactar con Dios, como he escuchado también por allí. Él es el único
que hace pacto con la humanidad. Él es el único que cumple ese pacto que ha hecho con la humanidad. La salvación siempre procede de Dios, hermano. Nosotros podemos destruirnos a nosotros mismos, es todo lo que podemos hacer, pero no nos podemos salvar. No tenemos el poder o la capacidad para salvarnos. No nos podemos salvar a nosotros mismos. Todo lo que podemos hacer es destruirnos. Nuestra boca, nuestra vida, todo el poder que tiene es destruirnos a nosotros mismos y destruir a nuestro prójimo, como decíamos la vez pasada. Pero el único que tiene poder para cambiar, para transformar, es Dios. Y lo encontramos, esta salvación de gracia, este pacto de gracia en Cristo Jesús. Que Él nos ayude, hermano. Que Él nos guíe a esta verdad de Dios revelada en su palabra. Y saber de que todo aquel que se acerca con fe y cree en este Dios invisible, pero que es real, que es veraz, y nosotros lo sentimos porque su Espíritu está en nosotros. Él nos ha sellado con su Espíritu Santo, con ese Espíritu de la promesa del Señor. Qué glorioso, hermano. Lo más hermoso que nos haya pasado en esta vida es de que Cristo nos haya salvado. Es de que nosotros hayamos estado en ese plan de redención, en ese plan de gracia, en ese pacto de gracia antes de la fundación del mundo. ¿Qué más podemos pedir o qué más podemos esperar si ya tenemos todo en Él? Si Él es nuestro Señor y Salvador. Amén. Señor, te damos gracia en esta mañana